El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Bonito fin de semana, ojalá que estén teniendo. Algunas ideas de este santo que estamos celebrando en la Iglesia Universal. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en donde están discutiendo con Jesús sobre quién es el más grande en el reino de los cielos? Él toma a un pequeño, lo pone en medio de las personas donde está y entonces les empieza a enseñar: el que quiera entrar en el reino de los cielos tendrá que ser como este pequeño, como estos pequeños. Y entonces posteriormente vemos otras catequesis, pero en ese momento toma a una criatura en concreto. A ese niño la tradición cristiana de los primeros siglos ha ubicado en este pequeño precisamente a San Ignacio. San Ignacio, cuando crece, pues obviamente crece en la cultura cristiana. Él es, por así decirlo, consagrado, ordenado obispo por el mismo San Pedro. Y a lo mejor, echándole cálculos, puede ser posible que aquel niño que tomó como ejemplo y estuvo en los brazos del Señor, a lo mejor pueda coincidir, a lo mejor sí es posible que sea San Ignacio de Antioquía. Entonces imagínense nomás qué privilegio tan grande, aparte de todo lo que sabía y todo lo que vivió, pero también estar en los brazos del Señor ha de haber sido una cosa preciosísima. San Ignacio, una persona venerable que se toma en serio su seguimiento al Señor, llega un momento en donde tiene que dar testimonio del martirio. El emperador en turno, en ese entonces, por un tiempo, pues no se metió con esta incipiente iglesia que estaba tomando forma y estaba agarrando vuelo. No, como que los deja en paz. Pero cuando llega el momento de que sus creencias, y para quedar bien con todo el mundo pagano conocido de ese entonces, vienen los problemas, porque hay un momento en donde a la milicia, a sus correligionarios políticos, pues a todo el mundo les decía: bueno, si ustedes están conmigo, tendrán que creer lo mismo que yo. Pongan ofrenda a los dioses en los que yo creo y no hay problema. Pero cuando llega con nosotros los cristianos, resulta que no, pues es que no podemos. Te respetamos y lo que tú quieras, pero no podemos hacer lo que tú nos pides. Y entonces ahí vienen los problemas, porque él lo toma como una afrenta directa hacia la autoridad, y para poner un ejemplo de lo que es capaz de hacer, escoge entre la gente que se está convirtiendo al cristianismo, que ya se dice que es cristiana, escoge no a Juan de las Cuerdas, no escoge al más tibio que se encuentre por ahí, sino que busca y se encuentra con uno de los más comprometidos, seguramente no el único, y entonces escoge a San Ignacio.
¿Por qué? Pues porque llevándose a aquel a quien ya era anciano, respetado por todo mundo, querido, conocido, famoso y demás, él pensó, la autoridad pensó que los demás íbamos como pues a tener miedo, a escarmentar. Pero no, desde ese tiempo y poquito antes ya sabíamos que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Si la autoridad en turno, en ese tiempo y en cualquiera de la historia, quiere terminar con nosotros, ese no es el camino. El camino es otro, mejor háganos compadres o lo que sea, pero ese no es el camino. O sea, en México mismo hemos vivido eso. Cuando más hemos tenido problemas que vienen en contra de la fe, la sangre de nuestros propios mártires mexicanos ha sido semilla de pueblos que han fortalecido su fe. Por eso les digo que ese no es el camino, definitivamente. San Ignacio entonces lo reconocemos como una persona que desgraciadamente le tocó esto de vivir el martirio, pero él mismo le decía, porque mucha gente, que era bastante ya en ese entonces, le decía: oye Ignacio, nos organizamos y pedimos, exigimos y hasta peleamos para que no llegues tú al Coliseo romano a donde tenía que llegar, con las fieras. Y entonces él dice: no, denme chance, o sea, lo que leímos en la pequeña biografía, yo quiero ser trigo entre los dientes de las fieras para convertirme en un pan sagrado, en pan de Jesucristo perfecto. Y entonces no permitió que se organizara nada para poder rescatarlo. Pero mientras iba como esos caminos desde Antioquía hasta Roma, no eran como hoy que nos trepamos en un tren o en un avión y rápidamente llegamos. Tuvo que ir poco a poco. En el trayecto, muchos le expresaron su cariño y su fe. Y él aprovechó el tiempo para ir escribiendo a las 7 iglesias famosas, a las 7 comunidades que él atendió personalmente. Durante todo su camino fue atendido, fue aclamado por las personas creyentes de las ciudades y pueblos donde él iba pasando preso con un montón de soldados que lo iban resguardando. Hermanos, quisiera conectar este hecho, lo que hoy estamos celebrando en la Iglesia Universal, con lo que el Evangelio nos dijo, porque tiene que ver mucho. Yo estaba pensando en un ejemplo, pero no, pues aquí está. Dice la palabra que el que no me reconozca ante los hombres, yo tampoco lo voy a reconocer. Y aquel que dé testimonio de mí ante los hombres, yo lo reconoceré ante los ángeles. Cuidado con andarnos apenando sobre nuestra fe. Sí, si bien tenemos que ser respetuosos, si bien tenemos que ser, en el buen sentido, prudentes, pero nosotros no podemos desdecirnos de lo que somos. Tenemos un sello que por nada del mundo se borra en nosotros y no podemos avergonzarnos de lo que somos. Que se ríen de mí. Oiga, pues si se rieron del mismo Jesús, los escupitajos le llegaban y de los santos y de los mártires se han reído como se rieron de San Ignacio. Imagínense, se supone, dice la tradición, que él llega, me parece que un 19 de diciembre a la ciudad de Roma, el último día de los juegos, en donde se ponía carnada humana para que las fieras los devoraran. Y entonces los verdugos, las personas, los soldados que lo iban acompañando, hicieron todo lo posible para no llegar tarde, para que de alguna manera esta persona que tenía tan perfil, tan elegante, una persona que era un obispo, una persona tan famosa, pudiera ser como el platillo fuerte o como el cierre de broche de oro en los juegos de las fieras con las personas que ahí ponían. Hoy el Evangelio nos dice que el que vaya contra el Hijo del Hombre será perdonado.
Pero aquel que vaya en contra del Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Rápidamente les comparto, yo no había comprendido esto, una reflexión de corte jesuita que leí para esta reflexión, me hizo entender algo bien interesante. Resulta que, ¿cómo se puede ofender al Espíritu Santo? Cuando tú te pones en contra de uno que efectivamente ha sido iluminado por el Espíritu de Dios, como en este caso es San Ignacio de Antioquía, si tú vas en contra del trabajo del Espíritu Santo, entonces eso no se te perdonará. Todos aquellos que tuvieron que ver con este martirio, que tuvieron que ver con, en el caso del emperador y demás, ellos no fueron perdonados. De acuerdo a la palabra que hoy hemos escuchado, no. A veces nos hemos imaginado, y es lo que se me hizo muy interesante, nos hemos imaginado que ir contra el Espíritu Santo es decirle blasfemias de palabra al Espíritu de Dios. Un chorro de maldiciones, un chorro de agravios hacia el Espíritu de Dios. Eso no es bueno, ese es un pecado fuerte, pero no es a eso a lo que se refiere el Evangelio. Se refiere, y lo digo en mis palabras corrientes y comunes, más corrientes que comunes, se trata de cuando tú estorbas al trabajo que concretamente se está haciendo el Espíritu de Dios para que otros se salven. Cuando un papá de familia, por ejemplo, estorba para que su hijo, y él es la causa de que su hijo no se encuentre con el Señor, entonces tú estás yendo contra el Espíritu de Dios, porque el Espíritu estás trabajando en este pequeño. Cuando en el caso, por ejemplo, de San Ignacio, él que era un predicador y que efectivamente el Espíritu de Dios estaba con él, aquellos que fueron contra él están obrando en contra del Espíritu Santo. Por eso cuidado. Por eso con esto comprendemos otro texto en donde dice que aquel que trate a sus hermanos, ¿verdad?, de mala manera, serán llevados a juicio. ¿Por qué? Pues porque tú estás poniéndote en contra del Espíritu que está soplando sobre tú, sobre él, sobre aquel y sobre aquel otro. Si se fijan, esto es más delicado de lo que uno piensa. Si se tratara de no ofender a las imágenes, si se tratara de no ofender a la presencia del Espíritu de Dios, pues estaba fácil porque a lo mejor nunca lo hemos ofendido. Pero pensemos si alguna vez hemos estorbado al trabajo que Dios está haciendo en la sociedad, y a lo mejor ahí hemos faltado. Que así sea.